Sí. Cualquier mexicano va y se inscribe ¿en dónde? Cualquier mexicano que sea abogado y que cumpla determinados requisitos, Eso que quise sea decir, licenciado sí. en Derecho, Sí. y los va a recibir el Senado de la República. El Senado de la República va a procesar, va a revisar Ahí está más la que maña, procesar. ahí está la No, no, maña. no, 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 Claro, no, no, porque ustedes son porque mayoría. y que tiene, pero el PRI y el PAN también tienen, el Movimiento Ciudadano también tienen ahí presencia, y la comisión revisará los expedientes que cumplan el requisito. Ahora, Último. finalmente te pregunto, Gerardo, ¿se tomarán en cuenta desde la soberbia del poder las voces opositoras? No hay ninguna soberbia del poder. Cuando eran minoría mayor, sí había soberbia, ni nos hacían, ni siquiera me daban derecho a la palabra. Tenía yo que ingeniármelas de mil maneras. Compré un sonidito pedorro para encenderlo cuando me apagaban el micrófono. Nosotros no vamos a hacerles eso nunca a la oposición. Pero que los oigamos no quiere decir que vamos a ir en contra del ¿Qué tal, pueblo. amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarles información a cada vez más mexicanos. Es miércoles 19 de junio del 2024 y vámonos con la información porque el debate ha dado un giro inesperado. Y es que ahora que ya Claudia Sheinbaum Pardo está en el poder, pues viene el momento de aplicar el plan C que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que para este plan C el pueblo decidió darles las 2/3 partes en las cámaras. Dijo el pueblo: necesitas esto, te lo damos, aquí lo tienes, pero hazlo. Es por eso que ahora es momento de este plan C. Este plan C del presidente, y que ahora adopta Claudia Sheinbaum, contiene 20 reformas, 18 reformas a la Constitución y 2 reformas a leyes secundarias. Pero fíjense, entre todo este plan C hay una reforma que es la que está provocando escozor, les está picando a la oposición, y es la reforma al Poder Judicial. Y es que ahora en este debate han entrado incluso hasta periodistas y chayoteros en contra de la Cuarta Transformación, tratando pues de mentir, tratando de crear una narrativa de que el presidente y el gobierno se quiere apoderar del Poder Judicial. Esto es totalmente mentira. Si Claudia Sheinbaum quisiera tener el control del Poder Judicial, lo tendría sin ningún problema, pues con este nuevo poder que tiene, las 2/3 partes, ella podría incluso hasta cambiarlos a todos los ministros, y ella designar y ella elegir a quién pone. Pero fíjense, el día de hoy se da un tremendo agarrón entre Pepe Cárdenas y Gerardo Fernández Noroña. Y es que este señor trae esta narrativa de la oposición de que se quieren apoderar, de que quieren tener a un poder judicial a su servicio. Fíjense, obviamente Noroña lo puso en su lugar y le dejó claro una cosa: que si Claudia Sheinbaum quisiera, ella podría tener el control sin preguntarle a nadie. Pero no se trata de esto. Por eso es que se están planteando estos parlamentos abiertos para pues llegar a un acuerdo. Vaya, en pocas palabras, para tomar en cuenta a la oposición, porque si Morena quisiera ni siquiera les pregunta. Pero sí es para darles voz y voto. Pero fíjense, antes de pasarles esta entrevista, yo quiero mostrarles pues una entrevista que hizo así rapidísimo Juan Becerra a Olga Sánchez Cordero, que ella ya ha sido ministra de la Suprema Corte. Y ella dice, y le dice a Juan Becerra: ¿tú sabías que en Japón, en Suiza y en Estados Unidos, jueces son electos por el voto popular? Esto quiere decir que este método que plantea el presidente ya está funcionando en otros países. Y esta reforma al Poder Judicial no tiene nada que ver con que se quieran adueñar del Poder Judicial o que quieran que el Poder Judicial les sirva. Claro que no. Fíjense, vamos primero que nada a escuchar lo que dice Olga Sánchez Cordero y después vamos a ver el debate entre Fernández Noroña y Pepe Cárdenas. Entonces, bueno, mi pregunta es: los juzgadores norteamericanos de los diversos estados de la Unión, como los juzgadores de Japón, como algunos juzgadores, y creo que Suiza también es un ejemplo de elección popular, ¿son o no independientes? Bueno, primero yo quiero decirte que el filtro para la idoneidad y la elegibilidad de los juzgadores antes de llegar al procedimiento de designación tiene que ser indiscutiblemente un procedimiento sumamente riguroso. ¿Qué quiero decirte con eso? Que sean las personas más capacitadas, que tengan experiencia jurisdiccional, que lleguen a ser juzgadores a través de una formación judicial lo suficientemente fortalecida para que no tengamos jueces improvisados. Pero que en el momento de la designación puede optarse por cualquier método de designación. Es decir, no es único en México el que se está proponiendo, pero también es un, digamos, método distinto de designación. Pero los requisitos de idoneidad y de elegibilidad tienen que estar sumamente vigilados y además
ser los mejores los que vayan a las urnas. Pues muchísimas gracias, senadora. Fíjense nada más esto que dice Olga Sánchez Cordero. Este sistema que plantea el presidente en la reforma judicial ya está funcionando en Estados Unidos, en Japón y en Suiza. Y no van a venir a decir que es que allá el gobierno tiene sometido a su poder judicial, ¿verdad? O a sus jueces, a sus ministros. Ah, no, pero es crear esta narrativa de que el gobierno quiere someter al poder judicial. Lo que pasa es que ellos sienten que les están quitando su herramienta. Porque actualmente la oposición, la única forma que tiene de ponerle freno y ponerle tope a la Cuarta Transformación es en compañía y con la complicidad de Norma Piña y todos estos ministros corruptos que se venden, que aceptan amparos, que suspenden leyes. Fíjense, vamos a ver ahora sí este debate que se da entre Pepe Cárdenas y el diputado Fernández Noroña, pronto ya senador, en donde Noroña le pone el alto y le cierra el hocico. Y es que ahora hasta los chayoteros están entrando a este debate, defendiendo a Norma Piña con la misma narrativa de la oposición, de que se quiere, cooptar el poder judicial, que quieren a un poder judicial a modo. Esto obviamente es falso. Vamos rápidamente a escuchar este agarrón porque les digo, la verdad es que ya está subiendo de tono este debate. Gerardo Fernández Noroña, en voz alta, desde luego, colaborador en este espacio, hoy estuvo justamente en la reunión de los legisladores, futuros senadores y diputados de Morena, para ver todo el tema con Claudia Sheinbaum. Me refiero a la reforma al Poder Judicial. Gerardo, gusto en saludarte, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que ahorita, justo antes de entrar contigo, estaba viendo la fotografía de todas las legisladores, mujeres y hombres. Impresionante, impresionante. Es que el pueblo, el 2 de junio, dijo, ¿qué necesitan para el plan C 2/3? Ahí les van. Y qué resultado más impresionante. Y luego la encuesta que mandó a hacer 3 encuestas, en realidad de ENCOL, que ha trabajado para el país y que ha sido muy precisa, de Demotecnia, de Las Heras, también muy cercana a los resultados. Y la Comisión de Encuestas de Morena, que ha sido muy seria, la verdad, acreditó que el 75% de la gente está de acuerdo con que se hagan por elección la integración del Poder Judicial, y casi el 90% que se haga la reforma del Poder Judicial. Hoy platicamos bastante sobre ello. Bueno, se hizo una exposición, varias exposiciones largas, que lo puedo resumir en lo siguiente, si me permites. Elección de ministros, ministras de la Corte, de jueces, mujeres y hombres de todos los niveles, magistrados del Tribunal Electoral. Los jueces, mujeres y hombres, pueden por 6 años y reelegirse para hacer carrera magisterial, cada 6 años ir a reelección. Los ministros de la Corte por 9 años sin reelección, magistrados del Tribunal Electoral también 9 años sin reelección, creo, no recuerdo con precisión esta. Se acaba las pensiones vitalicias para los exministros, exministras de la Corte. ¿Qué más? No hay reelección ya lo dije, para ministros de la Corte. Se reduce de 11 a 9 los ministros de la Corte. En esencia, hay un órgano que va a elegirse independiente para supervisar, vigilar y sancionar, si fuese el caso, a integrantes del Poder Judicial, y el administrativo, que estaba en el Consejo de la Judicatura en una sola persona, la persona que presidiera la Corte, se elige también. Esto va a venir a sustituir al Consejo de la Judicatura. Me refiero a ese tribunal independiente que va a sancionar a los malos jueces. Estamos hablando de funcionarios federales, ¿correcto? No del fuero común. De funcionarios federales. Correcto. Pero se plantea que también a nivel estatal se haga el proceso de reforma constitucional local respectiva y se haga el proceso de elección de jueces también en las mismas condiciones. Y también se plantea que ya no sea por salas la Corte como funcione, porque a veces 3 ministros de la Corte echaban atrás legislaciones enteras. Entonces tiene que ser el pleno de los 9 ministros los que determinen todos los asuntos de la Corte, siempre en sesiones públicas. Entonces se ganaría en certidumbre jurídica, se ganaría en transparencia, se ganaría en honorabilidad, los jueces tendrían que rendirle cuentas al pueblo. Correcto. Es un hecho. Pero ¿cómo salvas el concepto de la autonomía de poderes? Porque da la impresión de que al ser electos por un partido político o propuestos por partidos políticos, los jueces van a acabar sirviéndole a los intereses políticos del partido que los llevó a ocupar una posición clave. No pueden participar los partidos en la elección, no puede haber financiamiento público ni privado, va a ser a través de espacios en radio y televisión, donde los candidatos a jueces pues van a ser pues los propios que forman el Poder Judicial centralmente, pues son los que tienen un currículum, tienen una experiencia, tienen
el profesionalismo, pero no es lo mismo que se presente un juez que diga, mira, aquí están mis sentencias siempre apegadas a derecho, siempre sirviendo a la justicia, siempre sirviendo al pueblo, a que se presente Luis María Aguilar y diga, mira, yo cómo protegí a los intereses de los poderosos económicamente, cómo protegí a Salinas Pliego 10 meses en el cajón de mi escritorio, la demanda para que pagara impuestos. Pues esos no tienen ninguna posibilidad de ser elegidos, aunque siempre podrían ser elegidos, porque así como hubo un porcentaje grande que votó por el Frente Guango de derecha, pues también podrían votar por esos ministros de la Corte que han acreditado su corrupción. O sea, eso pues es el pueblo, no va a ser... Si nosotros quisiéramos el control de la Corte, lo tendríamos, porque obligaríamos hoy a los ministros corruptos a renunciar, los propondría a Claudia Sheinbaum Pardo y los elegirían los partidos representados en el Senado de la República, y nosotros tenemos 2/3, tenemos mayoría calificada, pero lo que queremos es que haya un poder judicial independiente que le rinda cuentas al pueblo. ¿Quién va a supervisar? Pues va a ser gente primero de entrada, todos tienen que ser licenciados en Derecho, no pueden ser de otra profesión, tienen que ser gente que ha hecho carrera en el Poder Judicial o que va a hacer carrera en el Poder Judicial, porque más cada 6 años el pueblo va a estar... Pero a ver, pero explícanos, Gerardo Fernández Noroña, ¿cómo se va? Se abre la convocatoria para la elección de los miembros de la justicia, del Poder Judicial. Correcto. Sí. ¿Cualquier mexicano va y se inscribe en dónde? Cualquier mexicano que sea abogado y que cumpla determinados requisitos, eso que sea licenciado en Derecho, sí. Y los va a recibir el Senado de la República. El Senado de la República va a procesar, va a revisar. Ahí está la maña. Ahí está la maña. No. Claro, no. Porque ustedes son mayoría. ¿Y qué tiene? Pero el PRI y el PAN también tienen, y el Movimiento Ciudadano también tienen ahí presencia, y la comisión revisará los expedientes que cumplan el requisito. O sea, nosotros no queremos el control del Poder Judicial. El León cree que todos son de su condición. Lo que queremos es que haya justicia y que nos dejen de robar. O sea, pero además, reitero, el pueblo va a votar por ellos. O sea, pues hay gente, pues va a votar por jueces como Norma Piña, con ministros como Norma Piña. Pues, o sea, yo creo que no deberían tener un espacio quienes han demostrado que no están sirviendo a la justicia, que no están sirviendo al país, pero eso lo va a decidir. Claro. ¿Cómo vienen los tiempos, Gerardo? ¿Cómo vienen los tiempos en este sentido? A ver, explícanos para los que no entendemos. Va a haber 7 foros de aquí a ¿cómo se llama? De aquí a septiembre. Va a haber 7 foros, se instalan, aquí tengo el dato, te lo doy para no inventar, se instalan en la Cámara de Diputados el 26 de junio, porque la Cámara de Diputados es la Cámara de origen, la actual Cámara, la actual composición. Luego, el 27 de junio en Jalisco hay un foro sobre organización del Poder Judicial, el 2 de junio en la Cámara sobre control constitucional y convencional, en Chiapas el 9 de julio sobre federalización judicial, el 11 de julio en Coahuila sobre la reorganización del Tribunal Electoral, el 16 de julio en Puebla sobre el Tribunal de Disciplina Judicial, el 31 de junio de la Cámara sobre la reducción de los ministros de la Corte, la duración y la elección democrática, y el 6 de agosto cierre de diálogos nacionales en Sinaloa. Y luego en septiembre, ya con la nueva Cámara de Senadores y nueva Cámara de Diputados, se pondrá a discusión, irá el proceso legislativo, se discute y se vota, y esperamos que en el primer trienio del 2025 se elija, organizado por el INE, la elección. Están diciendo que no va a tener recursos el INE, ¿no? En la Cámara de Diputados, en el presupuesto de 2025, tendrá que contemplar la elección de los integrantes del Poder Judicial, que son por 6 años si se aprueba la reforma para jueces, por 9 años para magistrados, ministros de la Corte, y creo que también para 9 años por magistrados del Tribunal Electoral, pero eso lo estoy recordando de memoria, no me lo des por bueno. Ahora, finalmente te pregunto, Gerardo, ¿se tomarán en cuenta desde la soberbia del poder las voces opositoras? No hay ninguna soberbia del poder. Cuando eran minoría mayor, sí había soberbia, ni siquiera me daban derecho a la palabra. Tenía yo que ingeniármelas de 1000 maneras, compré un sonidito pedorro para encenderlo cuando me apagaban el micrófono. Nosotros no vamos a hacerles eso nunca a la oposición, pero que los oigamos no quiere decir que vamos a ir en contra del pueblo. El pueblo votó el 2 de junio por la reforma al Poder Judicial y todas las demás reformas, pues estamos hablando de una, pero son 25, creo. Segundo. Son 18 constitucionales. 20 envió el compañero presidente. 20 que son legales, que no hay ningún... Y 4 más, exacto. 4 o 5 más que presentó nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Pues claro que vamos a oír, pero a ver si alguien dice, no, es que no hay que elegir los ministros. No, sí los vamos a elegir. Ese es un mandato del pueblo. Es una revolución en realidad. No hay en el mundo una forma igual, pero si el pueblo elige al poder más importante, pues somos un régimen presidencialista, esto nadie me lo discutirá, y elige a la persona que preside la República, que es unipersonal,
pues ¿cómo no va a elegir? Y elige al Poder Legislativo, 500 diputadas, diputadas, 128 senadores, senadoras, ¿cómo no va a elegir a los jueces y a los ministros de la Corte? Gerardo, pero además eso te garantiza un control del pueblo. Gerardo, te agradezco mucho, como siempre, tu colaboración, muy interesante porque nos ayudas a visualizar, claro, desde la perspectiva de, en este caso, de los triunfadores y los promotores de la reforma, a entender también porque tienen derecho a ser escuchados y a ser analizados Todos. por la sociedad. Pero- Todos. pero- hay que abogar por un país plural, creo. Exacto, eso es lo que te iba a decir antes de que terminemos. El país es plural y el voto del pueblo es plural y la elección del Poder Judicial va a ser plural, como fue el Senado, como fue la Cámara de Diputados, como fue la elección del Ejecutivo, aunque ahí como es unipersonal se gana por mayoría, pero con los jueces va a haber de todas las visiones de la pluralidad del país. Lo único que pedimos es que sean honestos y que apliquen la justicia. Eso es lo único que pedimos. No pedimos que piensen como nosotros, no pedimos que nos obedezcan, no pedimos nada de eso. Cada juez va a ir a votación cada 6 años y ahí el pueblo va a decir si ha sido un buen juez, si ha sido una buen juez. Va a otros 6 años. No, este no ha sido un buen juez, no va. Gracias, Gerardo. Gracias, como siempre. Nos escuchamos pronto. Fíjense esto que dice el diputado Noroña, y la verdad es que tiene toda la razón. Si Sheinbaum quisiera, ella podría tener el control, pero no lo quiere. No se trata de eso. Y además, claro que va este plan C. El pueblo para eso le dio a Claudia Sheinbaum las 2/3 partes. Debe cumplir con eso Claudia Sheinbaum Pardo. Esto que dice Pepe Cárdenas, bueno, pues desde la soberbia del poder no creo que escuchen. A ver, no hay soberbia. Si hubiera soberbia, ni siquiera se estarían planteando estos parlamentos abiertos para escuchar a la oposición. Si hubiera soberbia con estas 2/3 partes, miren, se aplica, se lleva a cabo la reforma constitucional y ni se les pregunta, y ni sin tomarlos en cuenta. Pero no, se están poniendo estos parlamentos abiertos para escuchar a la oposición y de alguna manera entre todos enriquecer esta reforma al Poder Judicial. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.